Monseñor Bienvenu Manamika, arzobispo de Brazzaville, República del Congo, África. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Por favor. Bienvenido, el micrófono es todo suyo. Gracias. Me siento muy pequeño delante de los testimonios que acabamos de recibir. Bueno, me lanzo. Eminencias, Excelencias, queridos todos, de antemano quisiera cumplir con un deber, el de agradecer a Dios, María mediante, que me permitió estar en Quito, primero en el simposio y ahora en el Congreso. Agradezco a Monseñor Alfredo José y a todo el equipo organizador, así como al nuncio apostólico Monseñor Andrés Carrascosa Coso, nuncio en Ecuador, quien facilitó mi participación en este gran y maravilloso encuentro. Quisiera distinguir ya que vengo de la República del Congo, que es muy diferente de la República Democrática del Congo. Se trata de dos países cuyas dos capitales son las más cercanas del mundo, separadas por un río ancho de 4 kilómetros. El democrático es el antiguo Congo belga, de unos 80 millones de habitantes, mientras que el Congo de enfrente, el Congo mío, de donde vengo, se estima en 6 millones de habitantes con 11 obispos. El Congo Brazzaville tiene 141 años de evangelización. En realidad, hubo un primer intento de evangelización con los capuchinos en 1482, pero esta evangelización fracasó. Capuchinos portugueses. Luego fueron a Congo los franceses, especialmente los padres espiritanos o del Espíritu Santo, en 1883. De ahí, ahora los 141 años de evangelización. Una vez hecha esta distinción, entremos en nuestro tema previsto. Se trata de un testimonio, pero más bien una presentación sobre la Eucaristía y la fe, perspectiva para el Congo. Considerando los múltiples valores que surgen de la Eucaristía, ¿cuáles pueden ser hoy motivos de esperanza para los cristianos del Congo, rehenes de diversas ideologías, religiones y otros males? ¿Qué camino podemos seguir? En efecto, no hay duda de que el Congo Brazzaville se ha convertido hoy en día en un lugar donde se han instalado, después de conflictos de ya hace 20 años, pobreza, enfermedades como la malaria de siempre en África, añadiendo la falta de futuro para muchos jóvenes. Esta realidad es también el diagnóstico que la exhortación apostólica Iglesia en África hace de África actual. Lo que dijo el Papa Juan Pablo II se puede aplicar a nuestro contexto nacional de Congo. Decía, una situación común es, sin duda, el hecho de que África está saturada de problemas. En casi todas las naciones hay terribles pobrezas, mala gestión de recursos escasos, inestabilidad política y desorientación social. El resultado está ante nuestros ojos: miseria, guerras, golpes de Estado, desesperación, en un mundo controlado por naciones ricas y poderosas
que ayudan a dictadores por sus intereses. Eso puede sorprender, pero muchos saben también que no sorprende, porque algunos dictadores en África se quedan ahí porque unos les ayudan a quedarse ahí. Así aprovechan las riquezas. Las instituciones gubernamentales saben lo que deben hacer para sacar el país adelante. Sin embargo, desde el punto de vista de la fe, la Eucaristía puede proponerse como un camino de vida para participar con los cristianos al renacimiento del Congo, pues, como sostiene el Papa Benedicto XVI, para construir una sociedad reconciliada, justa y pacífica, el medio más eficaz es una vida de íntima comunión con Dios y con los demás. En efecto, alrededor de la mesa del Señor están reunidos hombres y mujeres de diferentes orígenes, culturas, razas, lenguas y grupos étnicos. Forman una misma unidad gracias al cuerpo y a la sangre de Cristo. De hecho, es esencial encontrar hoy en la Eucaristía lo que puede fundamentar y promover el avance del hombre en el Congo. Y este trabajo es en la Eucaristía una tarea que implica un compromiso diario. Reconsiderar nuestra propia fe eucarística hoy nos envía a una misión donde nos esperan ciertos desafíos. Sin pretender ser exhaustivos, identifico 5 desafíos para el Congo. 1. El desafío de la liberación. En el corazón de un mundo donde el sufrimiento es cotidiano, la liberación es siempre objeto de expectación impaciente. Estamos hablando aquí de una liberación que involucra a cada hombre y a cada persona. La liberación vista desde el ángulo eucarístico no es una realidad separada, aislada de la experiencia humana. No es un refugio en la oración. Semejante reducción es anti-eucarística. La Eucaristía abre al mundo. Se supone que cada cristiano que recibe al cuerpo de Cristo saca provecho, promoviendo el respeto del bien común, el respeto de la vida y la consolidación de la fraternidad. Querer el bien de su tierra, el bien de los demás, es ayudar más allá de la tribu, pues celebrar la Eucaristía y actualizar en nosotros el misterio pascual de Cristo es romper los límites de nuestro egoísmo y las barreras de nuestros prejuicios. Es interponerse en el camino de los poderes, del odio y denunciar nuestros mundos cerrados y nuestros sistemas de represión. En otros términos, la Eucaristía es un camino de liberación. Cada vez que hombres y mujeres, después de haber acogido en sí el don de la liberación de Cristo, se convierten en libertadores, trabajando eficazmente por la liberación de todo hombre y de todo el hombre. En Congo, a pesar del entusiasmo a la hora de hacer la primera comunión, recibir y comulgar, muchos se enfrentan en dificultades de seguir comulgando por miles de obstáculos frustrantes. Bautismos, miles de niños. Eucaristía, miles de niños. Confirmación, pero luego dificultades para seguir con su fe, para practicar. Muchos se encuentran en matrimonio, sin casamiento, en poligamia, en la ambigüedad de la doble fe, fe en Dios y en otras creencias ancestrales contrarias a la fe cristiana. No digo todas las creencias ancestrales, pero las que están en contra de la fe cristiana. Muchos
se encuentran o se dejan llevar por las iglesias pentecostales que predican la felicidad fácil. Muchos se dejan llevar por las ciencias ocultas o también la conquista musulmana que otorga falsas becas, que son en realidad el camino de adoctrinamiento y el miedo a perder su vida por la verdad. En mi país ahora somos hace unos 15 años había más o menos 3% de musulmanes. Ahora crecen, entonces hay más o menos 15%. Y eso es debido a la pobreza, porque, lo siento, lo digo, ellos trabajan mucho en el ámbito de la pobreza aprovechando la ignorancia de la gente. Podría dar un ejemplo cuando venga el tiempo con cuestiones. Pero, ¿cómo debemos resistir a esas formas de solicitudes desafortunadas que nos alejan de la comunión y destruyen la fraternidad? ¿Cómo volver a hacer entender al cristiano que la Eucaristía libera al hombre y le ayuda a transformar el mundo? Si hay algo de lo que el cristiano congoleño debe ser liberado, más allá de la servidumbre, del pecado, es también de su miedo de la muerte. Y esto es únicamente posible en la acogida de la palabra y hacerse uno con nuestro Señor en la Eucaristía. Hablando de deshacerse de miedo, eso nos lleva a la necesidad de la paz. Segundo, el desafío de la paz. La Eucaristía es por naturaleza un sacramento de paz. Esta dimensión del misterio eucarístico encuentra una expresión específica en la celebración litúrgica a través del rito del intercambio de la paz. Mirando de cerca, es deplorable comprobar que en Congo y en algunos países africanos, a pesar del gran número de cristianos, 45% en Congo, la paz sigue siendo un bien escaso. En Ruanda, pienso, 80% de católicos o de cristianos. En Zaire, el Gran Congo, República Democrática del Congo, son más o menos 75% de cristianos y de católicos, pero ahí hay muchos problemas. Y en mi país, muchas tribus manejadas por políticos siguen mirándose en enemigos, pero son cristianos y comulgan. ¿Cómo hacemos para ser enemigos, comulgando siempre y todos los días? Este hecho está lejos de actuar en favor de un mundo más fraterno y pacífico. Asistimos entonces, por tanto, a convivencias superficiales y a una comunión truncada. Pues cuando vienen las elecciones, muchas veces vuelven las guerras. Los que luchan, los que combaten, son los cristianos entre ellos. Es evidente que cualquier forma de exclusión que hoy provoca consternación y desprecio es una infracción al acto eucarístico. La paz es el único camino a través del cual puede tener lugar la fraternidad y el desarrollo de las sociedades. Menos mal que en catequesis, en misa y en campaña de evangelizaciones. Yo soy un obispo un poco curioso porque hago muchas campañas de evangelización en el estadio, en Dolicy, donde estuve, en el mercado, y me verían muy curioso porque con el solideo iba al mercado para predicar. Menos mal, decía, hay misas, y en esas misas, en catequesis, en evangelizaciones, la iglesia no se cansa de educar repitiendo la importancia de la efectividad de la comunión en la vida cotidiana, es decir, aplicar los mandamientos de Dios y especialmente el gran mandamiento de amor a Dios y al prójimo. En este sentido, los jóvenes están más avanzados y a través de formaciones se dan cuenta cada vez que no hay por qué aplicar el dicho siguiente de Jeremías 31:29. Los padres
comían uvas agrias. Los padres comían uvas agrias, pero eran los niños los que tenían dolor de muelas. Ahora los jóvenes saben que no hay por qué seguir para seguir. Es decir, que cada cristiano es responsable de su compromiso. Tercero, el desafío de la responsabilidad. Es verdad que las misas africanas, congoleñas, son alegres, sin duda, y se transforman en verdaderas islas o refugio para olvidar miserias. Uno viene a misa, viene de una miseria, de pobreza, pero por lo menos puede tener paz en la iglesia, por lo menos puede tener fuerza en la iglesia, en la misa, pero luego cuando vuelve se encuentra con los mismos problemas. Por eso hablo de refugio. Pero para no caer en los reproches de Karl Marx, quien dice que la religión es el opio del pueblo, hay la urgencia de tomar conciencia y pasar de la exterioridad de las celebraciones a la interiorización del misterio celebrado. Es a una ética de la responsabilidad a la Eucaristía que invita Jesús nuestro Señor al Congo. Exterioridad, sí, pero tiene que salir de adentro, de la interioridad, si no, no hace falta. La responsabilidad y la solidaridad son criterios de autenticidad en la Eucaristía. En cualquier caso, evangelizar es afirmar y poner en práctica que el mundo es el lugar de nuestra lucha y que la Eucaristía tiene para nosotros exigencias de responsabilidad y de compartir. La responsabilidad y la fraternidad eucarísticas son como puentes que proporcionan al hombre fuerzas vivas en la búsqueda frenética de sus valores más fundamentales. Aquí quiero decir, para ser cristiano, no basta ser cristiano en la iglesia o entre nosotros, pero hay que ser cristianos, para mí también, para todos nosotros, la noche, de día, en cualquier sitio. Ser orgulloso de su fe, pero salir de la iglesia y comportarse diferentemente en otro lugar, pues eso es como una doble vida. Cuarto, el desafío de la promoción humana. El desafío de la promoción humana. ¿Cuál sería el valor de la Eucaristía si no abre nuestra humanidad a una nueva manera de ser hombres? Nunca podremos decirlo lo suficiente. La Eucaristía es fundamentalmente un sacramento de promoción, más bien dicho, de resurrección humana. Pues, participando en la Eucaristía, celebramos el amor del resucitado por el hombre. Participar verdaderamente en la Eucaristía significa negarse a permitir que los hermanos y hermanas sufran explotación, injusticia o ignorancia. Celebrar la cena del Señor en estado de ruptura fraterna contradice en realidad la naturaleza del rito establecido por el Señor para que el pan partido y distribuido cree una comunidad unida en la comunión de un solo cuerpo. En su exhortación apostólica post-sinodal Sacramentum Caritatis, el Papa Benedicto XVI vuelve a esta profunda relación entre Eucaristía y compromiso social. No se puede separar los dos. Cuando comulgo, me tengo que comprometer. Es así. En estos términos, dice el Papa en estos términos, la Eucaristía es un sacramento de comunión entre hermanos y hermanas que aceptan reconciliarse en Cristo, quien hizo judíos y paganos un solo pueblo, derribando el muro de enemistad
que los separaba. Mateo 5, 23, 24. A través del memorial de su sacrificio, la Eucaristía fortalece la comunión entre hermanos y en particular empuja a quienes están en conflicto a acelerar su reconciliación, abriéndose al diálogo y al compromiso con la justicia. No hay duda de que el restablecimiento de la justicia, la reconciliación y el perdón son condiciones para construir una paz verdadera. De esta conciencia nace el deseo de restablecer el respeto a la dignidad del hombre, creado a imagen y semejanza de Dios. Es mediante el desarrollo concreto de esta responsabilidad que la Eucaristía se convierte en vida, en lo que significa celebración. Ahí el ejemplo de muchas congregaciones religiosas que ayuden a la promoción del hombre, a la resurrección del hombre, por la educación de niños, jóvenes y mujeres. Digo mujeres, pero muchas veces las viudas, porque en mi país, cuando un marido muere, pues la mujer lo pasa muy mal, porque muchas veces la echan fuera y nosotros como cristianos le tenemos que ayudar para salvaguardar su dignidad. Así, quiero decir que la alegría del folclorismo que vemos en la misa africana, no tiene sentido si no permite a los cristianos de vivir la alegría de la fraternidad más allá del culto. 5. El desafío de la fraternidad. Los congoleños saben en general que la Eucaristía está en el corazón del misterio cristiano. Es por tanto constitutiva del ser y de la acción de la Iglesia. Pero saber y no actuar no es fe. Un dicho africano dice que nadie conoce el sabor del vino contemplándolo solo. La fraternidad se vive, pero para ser auténtica y fuerte se necesita permanecer en el Señor, ya que nos avisa el Señor en Juan 15, 5. Sin mí no pueden hacer nada. Por tanto, a la luz de la palabra de la Eucaristía, debemos reconstruir nuestras familias, revisar nuestras tradiciones, nuestras culturas, nuestras mentalidades, para ordenarlas al verdadero amor, el amor de Dios, fundamento de toda auténtica fraternidad. En conclusión, habiendo llegado al final de nuestra reflexión o testimonio, en modo de conclusión, reafirmo que la Eucaristía es y sigue siendo y será siempre el centro y la cumbre de toda vida cristiana exitosa. Es el misterio eucarístico donde Dios renueva su desbordante amor hacia el hombre. La Eucaristía viene a configurar nuestra vida. Así, nosotros debemos abrir nuestros ojos de fe y nuestros ojos de fe y oídos de discernimiento, para que nuestra vida ya no sea para nosotros mismos, sino para aquel que es dueño y Señor de la tierra y del cielo, de los muertos y de los vivos, Jesucristo nuestro Señor. De esta manera, vale la pena vivir una fe eucarística que nos convierte en hermanos para que el mundo crea. Gracias por su paciencia y su atención. Bueno, le agradecemos a Monseñor por todo lo que nos ha regalado, esas palabras. Haremos un minuto de reflexión para recoger todo
lo que nos ha podido dar y quedarnos con algo, lo que más nos resonó, una palabra, una frase. Bueno, Monseñor, quisiera empezar por agradecer todo lo que nos ha dicho, pues ha sido muy profundo, y quisiera hablar que nos profundice un poco más sobre la Eucaristía como camino de vida. Hemos escuchado durante estos días que la fraternidad es un camino, ¿no? Nos habló en la mañana, pues la hermana, sobre el tema de poner los pies en el barro, en ese camino. Cuéntenos un poco cómo la Eucaristía puede ser ese justamente camino de vida más concreto en el día a día. Gracias. Yo pienso que muchos lo han dicho ya, y aquí he aludido, he hecho como una referencia, diciendo que cuidado con estar en la misa, vivir la Eucaristía, pero que se quede como algo solo personal, la relación entre Cristo y yo, y basta. Es verdad que es una relación entre Cristo y yo, pero para dar una imagen, cuando la Virgen María recibe al ángel, cuando ya descubra que va a hacerse madre de Dios, no guarda esto para ella. Es una relación íntima entre ella y Dios, pero mira que irá corriendo en los montes de Judea para ir a... Hay dos cosas: para revelar, para testimoniar, para pasar esta alegría con su prima Isabel, también para ayudarla. ¿Ayudar en qué sentido? Es que cuando uno tiene la Eucaristía, es que la Virgen es un tabernáculo que tiene la hostia viva en su cuerpo. Entonces no la guarda, la lleva, la tiene en su vientre, va hacia su prima para ayudarla. Entonces actuar. No se puede vivir la Eucaristía sin actuar, pero esta Eucaristía es siempre alegría. Por eso incluso Juan Bautista en el vientre, pues quería salir de alegría por encontrar a su Señor. En resumen, el camino es solo esto: cuando recibo a Jesús, cuando he comido su cuerpo, cuando he escuchado su palabra, tengo que ver cuál es mi actuación, cuál es mi testimonio, cuál es mi vivir en mi diario cotidiano con los demás, en mi familia. Puedo dar un ejemplo que puede ser chocante, ¿eh? Pues para parecer un buen padre de familia en mi país, va a comulgar, pero cuando va a una misión, tiene lo que llamamos ahí los despachos, es que tiene otra mujer. Entonces, aquí es un buen cristiano, con esta otra mujer es un buen cristiano, parece ser un buen cristiano, pero en realidad es una contradicción de lo que ha recibido de Cristo. No se puede separar recibir a Cristo y actuar en fidelidad con su palabra. Gracias. Monseñor, en su exposición nos ha hablado sobre las tribus manejadas por el poder político en su país, y usted nos presentaba una pregunta: ¿cómo hacemos para ser enemigos si comulgamos todos los días? Nos preguntaba. En el contexto en el que usted vive, ¿cómo ser luz para esa respuesta, ¿no? ¿Cómo lograr que podamos no ser enemigos, sino amigos? Un apartado del documento base dice de hermanos a enemigos. Entonces, usted nos planteaba esta pregunta: ¿cómo hacemos para ser enemigos si comulgamos todos los días? Entonces, mi contrapregunta es: ¿cómo hacer para no ser enemigos? Gracias. Yo pienso que para no ser enemigos, diría para los cristianos, es volver a la autenticidad del Evangelio. Es decir, bueno, tenemos a Juan
15, 12, que nos dice, amaos unos a otros como yo os he amado. La referencia es Cristo. Y si uno se refiere a Cristo, ve lo que vive Cristo, entonces no puede ser enemigo de otro. Las tribus, la verdad es que las tribus en general tienen valores muy buenas y se quieren entre ellos y son abiertas, están abiertas para acoger a otros. Eso es la auténtica África. Pero los políticos, como decía, aprovechan para ayudar a los suyos y enfrentar, como la palabra de, ¿cómo se llama? De Maquiavel, dividir para reinar. Es lo que hacen. Entonces, en las mismas tribus, los que son cristianos, viviendo, como habíamos oído ayer, viviendo como sal y luz de la tierra, Mateo 5, 13, viviendo como sal y luz de la tierra, entonces iremos arrancando, llevando a los demás, porque cuando ven que un cristiano no tiene, ¿cómo se llama? Está más allá del partido político. Un cristiano ama, los cristianos se aman y viven juntos en la fraternidad. Ahí sale la luz para aclarar a los demás, para no ser enemigos. Eso es la parte del cristiano. Pero digo que es muy complicado, porque fuera de los cristianos hay los que tienen sus ciencias ocultas. Hay también las religiones africanas, algunas, que aprovechan para tener feligreses, diría, y que van en contra de esto. Entonces, ¿a qué sirve? Es Jesús que lo dice. ¿A qué sirve amarnos entre nosotros si no podemos amar a otros? Perdona, los drogaditos también se aman, los les voleurs, los que roban también se aman, los políticos entre ellos se aman, los masones se aman. No hay diferencia. Nosotros, Jesús nos dice que vayamos más allá, es amar incluso al enemigo. Entonces, para contestar a su pregunta, para no ser enemigo, el cristiano tiene que amar a todos, incluso a su enemigo. No lo digo yo, es Jesús. Gracias, Monseñor. Y bueno, Monseñor, me quedé con una frase que me encantó, que decía, deshacerse del miedo para que nos lleve a la paz. Nuevamente, ¿cómo salir de este balcón, de balconear la vida para entrar en tierra del pueblo de Dios y deshacernos de ese miedo, tal vez como cristianos, de decir o hacer, y dejar que tal vez otros espacios, otras tribus, otras formas ocupen esos lugares? ¿Cómo hacerlo? Yo pensaba que no tener miedo era fácil, pero no es fácil. Pero para superar el miedo hay que entrar en Jesús, o más bien el contrario, dejar Jesús entrar en nosotros. He visto a Pedro, todos lo hemos visto, cuando seguía a Jesús, decía, yo nunca te dejaré. Es esto la palabra, te negaré, gracias, nunca. Pero cuando llegó la hora de la verdad, pues sin juzgar a él, fue muy difícil, tuvo que esconderse. ¿Y Jesús qué nos dice? Mateo 26, 41. Rezad, porque el espíritu es fuerte, pero la carne débil. Entonces, por eso hablo de la oración. Hay que rezar mucho para tener fuerza, porque uno puede confesar, incluso yo, que va a seguir Jesús hasta la muerte, pero luego cuando llega la hora de la verdad, pues va a negar. No podemos vencer el miedo sin Jesús. Para vencer el miedo tenemos que recibir a Jesús, pero en conjunto. No podemos seleccionar algunas partes del Evangelio. Seguir a Jesús, nos lo ha dicho, ¿no? El que quiere seguirme, pues que coge su cruz y que me siga. Pero para llevar esta cruz tenemos que escucharle a Él. Me ha gustado mucho era Merkel, que pasó aquí,
que hizo el testimonio, dijo, no se trata de imponer a Dios nuestra voluntad, se trata de acoger la voluntad de Dios. Entonces tenemos que pedir mucho para acoger la voluntad de Dios, y eso es el camino de los santos. No sé cómo hicieron, pero sé algo: se dejaron llevar por la voluntad de Dios y ahí vencieron el miedo. Gracias. Monseñor, para terminar, usted nos decía que debemos estar orgullosos de nuestra fe de noche y de día, nos decía eso. Y todos hoy saldremos de aquí, de este congreso, también a estar orgullosos de nuestra fe. ¿Cómo poder estar orgullosos de nuestra fe en medio de la pobreza que usted nos mencionaba? ¿Cómo hacerlo? Todos tenemos escenarios similares a los que usted vive, con distintos contextos, pero ¿cómo estar orgullosos de nuestra fe en la pobreza? Ahí está, es una pregunta un poco complicada, pero de repente mi respuesta es única. Cuando vemos a Jesús en Filipenses 2, 6 a 8, no, 6 a 11. Filipenses, tengo que traducir un poco por el chisme. Filipenses 2, 6 a 11. ¿Qué dice San Pablo? Pues se despojó de todo. El que es ahí, Dios, se despojó de todo para entrar en nuestra pobreza, en esta pobreza, para enriquecernos, levantarnos. El ejemplo es Jesús, es Dios, ha dejado todo. ¿Por qué nosotros tememos? Ser orgulloso mirando a Jesús, pues hay no sé si es un lema, cuando se entra en la cuaresma. En francés dicen, les yeux fixés sur Jésus-Christ, entrant dans le combat de Dieu. Los ojos fijados en Jesús, entramos en el combate de Dios, en la lucha de Dios. Es que no se trata, hay que hacer la diferencia, no se trata de buscar la pobreza, se trata de vivir la pobreza como Dios nos lo da. Entonces, donde hay pobreza, no voy a animar la pobreza, no voy a decir que sigáis viviendo la pobreza. Sería una contradicción, dado que he dicho que la Eucaristía libera, da el desarrollo. Pero uno tiene que despojarse de sí mismo para ayudar a los demás a levantarse. Eso es la teología del grano de trigo, que entra en el suelo para despojarse y luego brota de muchos frutos. La voy a provocar, perdóname, y pido perdón a todos, incluso nosotros sacerdotes. Cuando estamos en una bella iglesia en el centro como Quito, en Brazzaville, cuando nos mandan, incluso yo, en poblados difíciles, donde hay drogadictos o donde hay mucha pobreza, incluso digo, sacerdotes que hemos prometido obediencia, que hemos prometido también con los religiosos pobrezas, pues decimos al señor obispo, ahí no es mi misión, prefiero otra cosa. Es una contradicción con la Eucaristía. Aquí termino para decir, no se puede seguir Jesús sin ser pobre, es imposible, ya que su nombre es también humildad. No hay amor, no hay misión, si no hay humildad. Y la humildad es la pobreza del corazón. No animar la pobreza, pero vivir la pobreza para ayudar a otros a levantarse. Muchas gracias, Monseñor.